Bienvenidos a la sesión número 2 de nuestro curso Creatividad y Emprendedorismo 2. Antes de entrar a la sesión, vamos a recordar un poco lo que hicimos la sesión número 1. La sesión número 1 hemos visto algunos conceptos importantes, sobre todo el tema de la innovación. La innovación era pues crear algo novedoso, pero que genere valor en las personas, ¿no? Es decir, puedan utilizarlo, puedan comprarlo, puedan usarlo en el transcurso del tiempo, etc. Entonces, ese concepto debe quedar bien arraigado en nosotros para poder entrar a esta nueva sesión donde vamos a ver un poco el concepto del modelo del negocio. ¿En qué consiste este término de modelo de negocio? Vamos a verlo ahora en la sesión número 2. También vamos a ver algunos aspectos relacionados a cómo hace algún tiempo se venía dando el tema del plan de negocio, pero hoy en día se necesita que ese plan esté basado en un modelo. De eso también vamos a conversar. Muy bien, permítanme mostrarles este primer cuadro donde vemos ahí el proceso tradicional que se seguía normalmente hace algunos años atrás. Teníamos la concepción del plan de negocio, es decir, identificamos una idea de negocio basado en un producto existente, construíamos el producto, es decir, muchas veces se hacía esto en laboratorio, se hacía dentro de la empresa, se hacían algunas pruebas si es que el producto se podría comercializar o no, el tema de costos, el tema de empaque, por ejemplo, y después se hacía un lanzamiento, ¿no? Sin embargo, esta concepción es bastante, digamos así, centrada en el producto, más ahora lo que se estila o lo que se viene es la construcción de un modelo basado en el usuario, en el cliente. De eso queremos tratar, ¿no? Muy bien, 95% de los emprendimientos fracasan y es justamente por esta concepción antigua que teníamos, donde el centro, digamos, de la atención estaba en desarrollar el producto. No está mal desarrollar el producto, sin embargo, ese desarrollo del producto estaba en base solamente a supuestos y no a evidencias tangibles que el cliente podría retroalimentarte, ¿no? Muy bien, ¿por qué pasa esto? Bueno, básicamente al hacer un plan de negocio centrado en el producto, se veía esto, ¿no? Hay un desperdicio del tiempo, desperdicio del dinero, había muchas hipótesis fundamentales sin validación, es decir, una hipótesis podría ser un concepto previo de algo que podría suceder, ¿verdad? Sin embargo, esto no tenía fundamento más que en el desarrollo específico del producto, ¿no? Es decir, no se hacían algunos estudios, por ejemplo, con los clientes, no se hacía validaciones con ellos. De esta manera se desperdiciaba mucho dinero, sobre todo en prototipos, por ejemplo. Se invertía mucho en el prototipo del producto. Cuando salía al mercado no encajaba en el mercado, los clientes no lo compraban y de tal manera que se perdía mucho dinero en ese prototipo. Igual el tiempo, ¿no? Cantidad de horas hombre desperdiciadas para poder desarrollar ese producto que finalmente no era comprado o no era aceptado en el cliente, ¿no? Se tenía este mito, entonces, a través de la determinación, la brillantez, el momento adecuado y por sobre todo un gran producto puedes alcanzar el éxito. Y esto pues vemos que es falso, ¿no? Es decir, un gran producto puede estar, digamos así, bien diseñado, pero si no soluciona problemas en el mercado, si no llega a cubrir esa necesidad que el cliente está buscando, entonces este gran producto podría quedar pues sin asidero, sin poder generar utilidad para la empresa más adelante, ¿no? Esto fue hace algunos años atrás la concepción de cómo podíamos iniciar un negocio. Hoy en día sabemos que no es así, ¿no? Este mito pues es falso realmente, y hoy en día vemos la necesidad de un modelo de negocio, ¿no? Aquí un poco la secuencia de lo que podríamos seguir
y lo que hoy se sigue al implementar un nuevo negocio, ¿no? Una idea que podría ser muy buena, una idea bastante creativa, podría llegar a la implementación de una empresa, pero bajo este esquema, ¿no? Bajo esta secuencia, digamos así. Antes de formular el plan de negocio, como se hacía antes, ¿no? Se formulaba un proyecto de inversión, un plan de negocio bastante extenso, lleno de métricas, lleno de ratios financieros. Antes de pasar a eso, tenemos que definir cuál va a ser la lógica con la que funciona el negocio, es decir, el modelo de negocio, ¿no? En este aspecto se han hecho bastantes estudios. Hay un experto que ha desarrollado esta temática, los modelos de negocio. Su nombre es Alexander Osterwalder. Este señor desarrolló esta metodología basado en el modelo de negocio Canvas, que Canvas significa lienzo en español. Y esta metodología ha ayudado a muchas empresas. En este caso, por ejemplo, podemos mencionar algunas empresas de aplicaciones móviles, Skype, por ejemplo, que utilizan esta metodología para poder desarrollar y sacar adelante nuevos productos, nuevos diseños de cómo podría funcionar el modelo, ¿no? Entonces, Alexander Osterwalder define y dice: antes de pasar al modelo, al plan de negocio, tienes que definir un modelo, porque si no lo defines, entonces en el plan podrías hacer tanto esfuerzo y perder todo eso por no tener bien acentuado el concepto del modelo. ¿Y qué cosa es un modelo? Bueno, un modelo básicamente es el diseño, es la propuesta de cómo un emprendimiento podría generar valor en las personas, cómo entrega valor y cómo captura valor de las personas, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, el modelo está centrado en el usuario, en el cliente. Eso es lo importante en esta metodología, ¿no? Hay 9 bloques que lo vamos a ver más adelante de este modelo, con el cual definimos una idea de negocio, y de ahí podemos aterrizarlo en un plan de negocio que ya viene a ser el documento, digamos, con el que lanzamos el proyecto, ¿no? Abrimos las puertas del negocio y empieza pues la gran aventura de iniciar un negocio. Bueno, en este sentido hay un concepto interesante que es un concepto acuñado por Steve Blank, que es un experto también que ha investigado bastante, un profesor de Stanford. Este señor menciona que un emprendimiento, digamos así, un emprendimiento actual, le llaman, muchos de ellos le llaman de base tecnológica, porque tiene que ver mucho con escalar hacia otros segmentos de mercado. Le llaman con esta palabra, ¿no? Una startup. Y una startup es una palabra compuesta en inglés, start, de inicio, up, hacia arriba. Entonces es un inicio rápido de un negocio, ¿sí? Una startup entonces es una organización temporal, y temporal porque está en la búsqueda, no es una empresa todavía, es solamente la búsqueda de un modelo de negocio que puede ser repetible en el sentido de que cuando le vendes a alguien pueda volver a comprar rápidamente, y escalable porque tiene que traspasar fronteras, o sea, no solamente quedarse en clientes del contexto local o de la localidad, sino más bien crecer hacia clientes de otros continentes o de otros países, ¿no? Entonces, la idea de Steve Blank fue interesante porque él, a raíz de una investigación que hizo con alrededor de 200 empresas, ¿no? Analizó un poco cómo actuaban estos señores al momento de generar o implementar el negocio. Buscó algunos patrones que le ayudó a definir esto, ¿no? Que estos señores siempre estaban en constante movimiento, es decir, buscando el modelo que calce mejor, ¿no? Y de esto podemos mencionar de repente varios ejemplos más adelante, ¿no? Por ejemplo, muchas empresas empezaron con un giro de negocio definido, y en el camino fue cambiando el modelo. Entonces la idea es ser bastante flexibles
en buscar ese modelo que calce exactamente con el cliente, ¿no? Muy bien. Ese señor escribió, es un libro, dice los 4 pasos de Epifanía, que ahí menciona prácticamente cómo es que se desarrolla esta metodología del desarrollo de clientes, que lo vamos a ver a continuación, ¿no? Entonces, Steve Blank desarrolla esta metodología de Customer Development, que es desarrollo de clientes, y a diferencia de un negocio tradicional que se basa netamente en el desarrollo del producto, este señor dice, no, tenemos que basarnos netamente en el cliente. Entonces cambia totalmente el concepto y el panorama de cómo hacer un negocio. Hoy en día, entonces, los negocios, a raíz de esta investigación de este señor, se basan básicamente en la experiencia del usuario, en que el cliente esté satisfecho, en resolver los problemas del cliente, ¿no? De esta manera, él detalla y dice, tenemos que tener 4 fases para poder hacer este desarrollo de clientes, ¿no? Tenemos que buscar el cliente, y buscar el cliente significa encontrar el día a día del cliente, o sea, cuáles son las características, pero no solamente características, por ejemplo, demográficas, ¿no? De edad, sexo, sino características más cualitativas, por ejemplo, qué hace durante el día el cliente, ¿no? Cuál es su comportamiento en la compra de los productos, etcétera, ¿no? Segundo paso, la validación de los clientes. Una vez que tú detectas, observas al cliente y dices, tiene estos comportamientos, haces unos supuestos, empiezas a generar la primera hipótesis. Con estas primeras hipótesis tú vas al mercado y empiezas a validar la hipótesis. ¿Qué cosa es validar la hipótesis? Validar la hipótesis es comparar tus supuestos con lo que realmente pasa en el mercado. Y este autor pues menciona bastante que hay que salir de la oficina, ¿no? Salir del edificio, que significa salir a las calles, preguntar, métodos de observación, métodos de entrevista, métodos etnográficos. Por ejemplo, también hay el storytelling, que es poder desarrollar la historia del cliente, etcétera. Hay diferentes métodos para poder determinar esas son esas características que determinan a mi futuro cliente, ¿no? Entonces, de eso se trata el desarrollo de clientes, no tanto de desarrollar el producto, sino centrarse netamente en el cliente. Después tenemos ya en la parte de ejecución, tenemos la creación de clientes, donde decimos, bueno, estos clientes sí están comprándome este producto, y estos clientes van a ser mis clientes potenciales. A partir de eso, entonces empezamos recién a construir una compañía, fíjense. Entonces, tenemos que pasar por estas etapas primero para poder sacar adelante una compañía o una empresa, ¿no? No podemos, tal vez, con buenas intenciones, lanzar un producto si no estamos antes convencidos de que realmente ese cliente va a aceptar y va a comprar a gran escala el producto que queremos lanzar, ¿no? Y a este concepto también él le llama definir el producto mínimo viable, que es ese producto que tiene las características mínimas aceptables con las que el cliente va a comprar el producto, ¿no? Muy bien. Bueno, esto por un lado, ¿no? Entonces Steve Blank desarrolla el tema de desarrollo de clientes, y por otro lado, uno de sus alumnos, uno de sus mejores alumnos de Stanford, Eric Rice, determina o diseña a partir de la metodología de Steve Blank, desarrolla el Lean Startup, ¿no? Este concepto desarrollado en el 2008 parte a raíz de lo que pasaba en Japón. Vamos a ver aquí, tengo una vista, ahí está, muy bien. En Japón, ustedes saben que esta empresa Toyota generó pues una producción a escala y rompió las barreras, digamos, del mercado automotriz, sobre todo en Estados Unidos, porque tenía el monopolio las empresas americanas, ¿no? Como Ford, Chevrolet, etcétera, ¿no? Entonces, lo que hicieron los japoneses fue algo extraordinario, porque utilizaron una metodología que se llama Lean Manufacturing,
que tiene que ver con el ahorro o el cero desperdicios, ¿no? Basado en conceptos previos. Entonces, a partir de esta metodología es que Eric Ries trae este concepto de no desperdiciar nada, ni tiempo, ni recursos en algo que no va a ser productivo, ¿no? Vemos acá, por ejemplo, el Lean Thinking, que es el pensamiento del Lean. A partir de esto, por ejemplo, como mencionábamos, el proceso japonés había funcionado en el sistema de producción Toyota y está orientado a la producción de bienes físicos. Lean Startup, por su lado, ¿no?, es la aplicación de este pensamiento, de esta forma de pensar al proceso de creación y gestión de la innovación en el momento de crear una empresa, ¿no? Tiene mucho sentido. Entonces, cero, digamos, tiempo perdido y concentrándonos en lo que realmente es importante es uno de los principios del Lean Startup para poder generar nuevas empresas. Este es un poco el ciclo que ya también lo habíamos mencionado en algún momento, pero fíjense, hay 3 momentos del Lean Startup, así de sencillo, ¿no?, que es construir, medir y aprender, ¿no? Construir quiere decir desarrollar ese producto en base, lógicamente, a la primera hipótesis. Medir, que es otro hito importante. Medir es validar, o sea, salir a la calle, preguntar, investigar, volver a la oficina nuevamente y revisar nuestras métricas y seguir aprendiendo. Y en este proceso hay un concepto que se llama pivotear, ¿no? El pivot, bueno, es un concepto que significa saltar, ¿no?, rápido, movernos rápido, y significa si tú no aprendiste o aprendiste y fue un error lo que aprendiste, hoy tienes que desaprender y volver a iniciar. Entonces la idea del pivot es que tú puedas circular a través de estas etapas de manera flexible, no rígida, ¿no? Entonces de esta manera nos va a permitir no amarrarnos con una idea de negocio, ¿no?, sino más bien buscar la idea. Entonces si encontramos una idea y que no calza con el mercado, podamos de alguna forma ser flexibles y movernos rápido para encontrar una idea que sí podría calzar en el mercado, ¿no? Un ejemplo tal vez podríamos mencionar al momento de cuando sacaron adelante las cámaras, el mundo de la digitalización en las fotografías, por ejemplo, ¿no? El mercado se movió tan rápido, la gente dejó de comprar, por ejemplo, ya los rollos o fue a revelar sus fotos, ¿no? Kodak, por ejemplo, no pivoteó, digamos así, tan rápido como otras marcas, ¿no?, lo hicieron, y bueno, quedó con sus productos pues desfasados. La idea es esa, ¿no? La idea es que estos nuevos emprendimientos puedan moverse rápido a partir de construir, medir y aprender, ¿no? Este es el ciclo Lean Startup, ¿no? Bueno, algunos principios fundamentales: crear valor para el cliente. Si el cliente no gana, tú tampoco vas a ganar. Salir de la oficina, observar y escuchar, ¿no? Escuchar más que hablar. Aprender del cliente, cuestionar y validar nuestras hipótesis, no derrochar, equivocarse barato, y esto es importante, porque al momento de diseñar un nuevo producto, no invertir tanto dinero, sino más bien preguntar y preguntar a los clientes, ¿no? Ciclos cortos y equivocarse rápido. Equivocarse es parte del aprendizaje, por si acaso. Si no, más nos equivoquemos, mucho mejor, porque podemos aprender de esos errores, ¿no? Muy bien, un ejemplo claro es esto, ¿no? Es esta empresa Dropbox, que lo vamos a mencionar, ya que, fíjense, comenzó a lanzar, dice, su producto en forma iterativa, mucho más rápido y con frecuencia para poner a prueba las necesidades de los clientes, utilizando los principios del Lean Startup. En tan solo 15 meses, Dropbox llegó de 100.000 usuarios registrados a más de 4 millones, ¿no? Qué interesante. A esto se le llama escalable, ¿no? O sea, en corto tiempo podría tranquilamente cuatriplicar o quintuplicar la cantidad de clientes que podrían tener, ¿no? Entonces, Dropbox es una idea que utiliza esta metodología para poder crecer. Bueno, una definición más con respecto a lo que habíamos hablado al principio, ¿no?
Decíamos que antes de pasar a un plan de negocio tenemos que desarrollar un modelo. Y de eso se trata también. Uno de los principales entregables de este curso es poder tener un modelo de negocio utilizando esta herramienta del Business Model Canvas, ¿no? Entonces, ese señor, como les venía diciendo, desarrolló esta metodología y lo vamos a mencionar a grosso modo. En la próxima sesión vamos a desarrollar, sí, y ustedes van a tener que desarrollar un modelo de negocio. ¿Pero qué es un modelo de negocio? Bueno, es la lógica empleada de la organización para crear, capturar y entregar valor. Tal vez este concepto es bastante, ¿no? Bastante general, bastante amplio. Sin embargo, crear valor significa satisfacer esas necesidades del cliente, significa resolverle el problema, ¿no? Significa que vengan a ti porque en ti encuentran algo diferente que en los demás, ¿no? Eso es entregarle valor. Entonces, ¿cómo haces eso? ¿A través de qué? A través del modelo de negocio, ¿no? Eso es lo que queremos mencionar. Bueno, el día de hoy vemos que tenemos que desarrollar estos modelos, diseñar, desarrollar, crear, inventar, implementar los modelos. Vemos, por ejemplo, que muchos de los problemas en la empresa al crear un business plan o un plan de negocio es que tanto el estudio de mercado, clientes, estrategia de marketing, las finanzas, es bastante amplio y muchas veces después de haber desarrollado tanto, llegamos por ejemplo al tema de costos y el plan de negocios es inservible. Entonces, frente a eso, la clave es primero desarrollar un modelo para poder decir, esto sí podría tener, digamos, una buena rentabilidad en el mercado, podría funcionar muy bien y lo echamos a andar, ¿no? Y en el camino podemos ir armando el plan de negocio, que no es que esté mal el plan de negocio, sino que necesitamos complementarlo con esta herramienta que es el modelo de negocio, ¿no? Bueno, para más o menos tener claro entonces la idea, al no tener un modelo de negocio significa tener un tablero así, ¿no? Un tablero de mando de esta manera, todo cerrado sin saber a dónde vamos, ¿ok? Sin embargo, el modelo de negocio nos ayuda un poco a visualizar qué es lo que podríamos tener y con qué podríamos, digamos, implementar el negocio, con qué recursos y con qué valor podríamos llegar hacia el cliente, ¿no? Bueno, hay una estadística interesante que es, miren, 52% de los negocios fracasan porque no tienen ese modelo, 29% por motivos financieros y 19% por otras causas. Pero es bastante el número de empresas que fracasan por no tener un modelo de negocio, ¿no? Y para hacerlo, bueno, existen muchas estrategias, pero vamos a utilizar el de Alexander Osterwalder, que es el modelo Canvas, y sobre esto vamos a mencionar los 9 bloques, ¿no? Él menciona que el primer bloque, en este caso segmento de clientes, es el más importante, porque dice, si tú no entiendes primero quién es tu cliente, no podrás saber cuál es su problema, y si no sabes cuál es su problema, no podrás tampoco definir qué tipo de producto podría satisfacer ese problema, o podría resolver ese problema, ¿no? Entonces, en segmento de clientes hay que trabajar bastante, ¿no? Hay que diseñar, hay que desarrollar ese cliente, hay que ubicarlo, hay que encontrar esas características, ¿no? ¿Para quiénes les estoy creando valor? ¿Quiénes son nuestros clientes más importantes? ¿No? Y a raíz de eso defino si tengo que poner edades, si tengo que poner estratos sociales, si tengo que poner, por ejemplo, características homogéneas como amas de casa, como personas que vienen de un lugar específico, etcétera, ¿no? Entonces, es importante primero definir ese segmento de clientes. Segundo paso es diseñar la propuesta de valor. Y de esto también vamos a hacer toda una sesión, ¿no? Porque diseñar una propuesta de valor no es nada sencillo, es lo más complicado que hay, pero tampoco es imposible, ¿no? Diseñar una propuesta de valor es solucionarle ese problema específico que tienen los clientes, ¿no? ¿Qué necesidades estamos satisfaciendo? ¿Qué paquete de productos o servicios estamos ofreciendo para cada segmento de clientes?
Hay algunos ejemplos ahí que podemos ver, por ejemplo, usabilidad, conveniencia, estatus. Un ejemplo, ¿no? Esta cadena de centros de Starbucks, por ejemplo, es un ejemplo claro de la propuesta de valor. Ellos, por ejemplo, están centrados básicamente no en ofrecer, no en venderles un café. No ese es el core business, ¿no? No es el negocio. El negocio básicamente es darle ese ambiente adecuado para que ellos puedan sentirse cómodos para hacer un negocio, para cerrar un negocio o para, digamos, cerrar algún trato con unas personas o simplemente reunirse con los amigos, ¿no? Entonces, Starbucks tiene esa propuesta de valor para sus clientes. Los clientes buscan eso, ¿no? Buscan comodidad, buscan sentirse pues libres después de digamos, un día agitado en la oficina. Van a un Starbucks, digamos, para compartir momentos pues tranquilos. El café, por ejemplo, podría ser un producto secundario que viene dentro del servicio, ¿no? Entonces el servicio básicamente es el ambiente, es el wifi, por ejemplo, es las mesas muy cómodas como para tener y los conectores, los enchufes por todo lado. Esto, por ejemplo, genera la propuesta de valor. Entonces, definir eso no es tan sencillo, pero hay que determinar, para eso hay instrumentos, hay herramientas, ¿no? Por ejemplo, el mapa empatía es uno de ellos. El link Canvas es otro, que también lo vamos a ver, para poder definir cuál es esa propuesta de valor e ir investigando en nuestro cliente, ¿no? Muy bien, pero una vez definido esto, podemos también pasar a lo que son canales de distribución. Y los canales de distribución simplemente es, digamos, el medio de cómo yo llevo esa propuesta de valor hacia mi cliente, ¿no? Si ven la imagen ahí, la propuesta de valor se muestra a través de un regalo, ¿no? Y el cliente está al otro lado, así que ¿cómo llevamos esa propuesta de valor? O sea, vamos nuevamente al caso de Starbucks, ¿no? ¿Cómo Starbucks le vende esa idea de comodidad a la gente, ¿no? Entonces, o estatus, ¿no? Porque su segunda propuesta de valor de Starbucks es estatus, ¿no? Ellos venden estatus. Entonces, la gente que va a Starbucks, por ejemplo, tiene un estatus, bueno, se siente más, digamos, más reconocido, tiene un estatus mayor. Entonces, esto es lo que pasa con el canal de distribución. ¿Cómo llevamos cómo le vendemos el estatus a ese tipo de personas, digamos, ejecutivos, ¿no? Entonces, ahí está este concepto de distribución. No solamente es transporte, sino es más bien cómo le comunicamos el valor, ¿no? Ya sea por web o podemos comunicarle a través de no sé, medios publicitarios, etcétera, ¿no? Pero ¿cómo hacemos esto? Esa es la gran incógnita de los canales de distribución. Luego tenemos la relación con los clientes. Y este concepto tiene que ver con cómo fidelizamos al cliente, ¿no? O sea, ¿qué hacemos para que ese cliente pueda, digamos, no sacarnos la vuelta, digamos así en criollo, ¿no? ¿Cómo hacer que este cliente pueda permanecer con nosotros siempre, ¿no? Entonces, a raíz de esto, por ejemplo, pues diseñamos ofertas, servicios, pero más que eso, tenemos que diseñar una relación de largo plazo. Y una relación de largo plazo, pues, por ejemplo, es unas llamadas en su cumpleaños, no sé, un reconocimiento, una felicitación, algo que escape, por ejemplo, a promociones, descuentos, ¿no? Que es lo clásico. Entonces, esto va a permitir que haya una relación. Un ejemplo bastante práctico es, conocí un restaurante donde ellos ponían en las paredes a sus mejores clientes, ¿no? Las fotos de sus mejores clientes en un cuadrito muy bonito, ¿no? Bueno, no sé si a todos los clientes les gustaría esto, pero a muchos les parecía interesante que el restaurante pues los tomara en cuenta y los pusiera pues en unos cuadros junto con otros personajes importantes, ¿no? Tal vez. Entonces, ¿esto qué generaba? Generaba una relación de largo plazo con el cliente, ¿no? Muy bien. Después tenemos el modelo de ingresos, ¿no? Es el quinto bloque, ¿no? El quinto bloque es el modelo de ingresos. El modelo de ingresos es cómo nosotros generamos o monetizamos
el dinero, cómo capturamos valor, cómo ingresa dinero a nuestras arcas, ¿no? Ahora, esto debería ser una de las cosas que viene por añadidura, ¿no? No podemos pensar o centrarnos en esto al hacer un negocio. Y esto quisiera recalcar, ¿no? Al momento de generar una idea de negocio, implementar una empresa, siempre pensemos más bien en resolverle el problema al cliente y el dinero pues va a caer porque finalmente el cliente va a pagar por esa solución que tiene. Cometemos a veces el error grande de concentrarnos en hacer dinero con las personas y ahí es donde fracasamos, ¿no? Decimos vamos a venderle tal producto y cuando es de repente de mala calidad o decimos no, el cliente no se va a dar cuenta, ¿no? Entonces concentrémonos más bien en darle algo que va a solucionar su problema y bueno, el cliente pagará después. De eso no nos preocupemos, eso va a generar. Sin embargo, hay que hacer métricas también, ¿no? Es importante. ¿Cómo es que vamos a generar dinero? Miren, hay algunos ejemplos, suscripciones, ventas directas, licencias, leasing, por ejemplo, o sea, le damos el equipo en sesión de préstamo, en sesión de uso, por ejemplo, ¿no? Arriendo, publicidad, comisión por venta, etcétera. Tenemos varias formas de poder generar ese dinero, ¿no? Entonces, no es solamente venta directa, que es la más conocida, no es solamente eso. Hay que buscar las formas de generar dinero a través de estrategias interesantes, ¿no? Muy bien, recursos clave, ¿no? Recursos clave tiene que ver básicamente con esas capacidades o esos recursos que requiere mi propuesta de valor. Es decir, esos, llamemos así, equipo, recursos humanos que necesito yo para sacar adelante mi negocio, ¿no? Ahora, al decir clave, está mencionando solamente a los más importantes, ¿no? Porque claro, necesitamos un montón de cosas. Imagínense que usted va a poner un restaurante y usted necesita un montón de equipos, necesita muchos recursos de personas, pero acá lo más importante, por ejemplo, en un restaurante, ¿cuál sería? Si hablamos de recursos humanos, tendría que ser, por ejemplo, el cocinero, ¿no? Sin un buen cocinero, una buena sazón, pues no tendríamos, digamos, una persona clave ahí, ¿no? Podríamos contratar a meseros, podríamos contratar a cajeros, pero a un chef con una buena sazón, tal vez no lo encontremos así nomás. Entonces, recurso clave, por ejemplo, en el tema de recursos humanos sería un cocinero o un chef, pues, para nuestro restaurante. A eso se refiere recursos clave, ¿no? Muy bien, tenemos también actividad clave, que es esa actividad principal que hace un negocio. Ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la actividad principal o cuál es ese core business de, por ejemplo, las empresas gaseosas? Lingley, por ejemplo. ¿Cuál sería? Muchos mencionan que es la distribución, no es. Muchos mencionan que es la venta, es su negocio, tampoco. Digamos, la actividad principal para las embotelladoras, bueno, en este caso la empresa de gaseosas Lingley, podría ser, por ejemplo, o es la fórmula secreta, ¿no? Esa fórmula secreta, o sea, el jarabe de la gaseosa es la actividad principal. Si esa actividad principal desaparece, pues desaparece todo el negocio. Entonces, esa actividad principal no debería ser tercerizada, ¿no? Esa actividad principal debería ser muy cuidada por los fundadores de la empresa, ¿no? Muy bien, redes de aliados clave, ¿no? Aquí podemos ver, por ejemplo, quiénes nos van a ayudar en el negocio, quiénes son los que nos ayudan a entregar el valor, ¿no? Y aquí, pues, podemos encontrar, por ejemplo, proveedores, podemos encontrar instituciones que nos pueden ayudar, por ejemplo, outsourcing, que es tercerización, o sea, podemos tener otros partners, o sea, otras empresas que hagan nuestros productos y que nosotros al final juntemos todo y comercialicemos, ¿no? Eso también podría ser. Entonces, aliados clave es un concepto importante también para definir el modelo. Bueno, y finalmente, la estructura de costos, y acá tiene que ver con cuánto es lo que vamos a invertir, pero no exactamente los montos de inversión, sino más bien los rubros
¿En qué vamos a gastar más nuestro dinero, ¿no? Entonces acá hay que definir bien cuál es lo que mayormente nos demanda, digamos, costos. Bueno, entonces hay que definir, tal vez son costos variables, costos fijos, economías de escala, no sé, o sea, a gran escala, o foco en el valor, no sé. Un ejemplo podría ser, tal vez si mi negocio es solamente comercial, ¿no? Es decir, no tengo local, vamos a suponer, no sé si han visto o han escuchado esta empresa que vende por internet Linio, ¿no? Esta empresa, por ejemplo, ¿dónde creen que estaría mayormente concentrados sus costos? ¿Podría ser en los productos? Tal vez, ¿no? Pero creo que más concentración de los costos ellos tienen en el manejo, en el mantenimiento de la plataforma, ¿no? Porque es su core business, ¿no? Ellos venden a través de la plataforma, no tienen un local físico. Ellos llevan, es delivery. Entonces, el mantener esa plataforma es lo que es, digamos así, es lo que demanda mayormente los costos. Ahí, entonces, tendrían que invertir más en programadores, en diseñadores, en gente que esté, pues, en gente de distribución, logístico, ¿no? Etcétera. Entonces, de esa forma nosotros definimos dónde están concentrados nuestros mayores costos, ¿no? Muy bien. Dicho esto, entonces, fíjense, este es el resumen. Tenemos que diseñar primero segmento de clientes y propuesta de valor. Con estos dos tenemos que empezar. Seguimos con canal de distribución, relación con los clientes, los ingresos, los recursos clave, actividades clave, colaboradores o aliados estratégicos y finalmente terminamos con los costos, ¿no? Bueno, este es un ejemplo práctico que les traje. Bueno, hace algunos años William fue un estudiante de la universidad, ¿no? Él, interesante porque él diseñó una suerte de productos que llegaban muy bien al mercado, pues, estudiantil, ¿no? Entonces se elaboró, pues, un diseño, algo así como esto, un Canvas Model para poder definir un poco dónde estaba su propuesta de valor. La idea fue interesante porque lo que se proponía como propuesta de valor es ubicar, por ejemplo, a las personas que podrían están cumpliendo años, ¿no? Digamos, en un salón X cumplían años y él lo que hacía era tener una base de datos de gente que estaba cumpliendo años en diferentes salones, y él ubicaba no al cumpleañero, sino más bien a los amigos que podían regalarle algo a esta persona que estaba cumpliendo años. Entonces, de esta forma, él aseguraba a los clientes y él iba con estos chocolates, pues, a este grupo de personas que iba a regalarle algo a la persona que cumplía años. De esta manera, el modelo de negocio calza muy bien porque satisface esa necesidad, ¿no? Imagínate que alguien venga y te diga, oye, mañana es el cumpleaños de tu amigo tal, ¿no? Y bueno, como es un gran amigo tuyo, entonces yo creo que sí podrías acceder rápido a la compra, ¿no? Entonces, de esta manera, pues, se diseñó un poco el modelo de negocio también para Williams. Muy bien, de esta forma entonces hemos llegado al fin de esta sesión número 2. Espero que, bueno, hemos visto algunos conceptos, hemos visto el modelo de negocio también, y en la próxima sesión sí vamos a entrar de lleno a definir un modelo de negocio, así que vayan pensando en una idea de negocio para poder empezar a trabajar. Vamos a hacer una especie de taller virtual para que ustedes también tengan todas las herramientas y poder definir un modelo de negocio. Muchas gracias.